Felipe, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Dice Nacho Ortelli, no lo digo yo, que después de la Semana Santa volvemos a que se restringe la nocturnidad, se restringe la actividad, alguna actividad comercial y, ¿por qué no, alguna cuestión de las escuelas? Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires nosotros tomamos la decisión de no agregar ninguna restricción a la situación actual. Y esa decisión la tomamos basándonos en todos los indicadores que monitoreamos permanentemente. Uno de ellos, por supuesto, es el de los casos de contagio, que los estaba escuchando hablar también de eso. Y por supuesto, los casos de contagio están mostrando un aumento importante y sostenido. Importante y sostenido desde hace más de 15 días ya. Nosotros pasamos de un promedio hace entre 15 y 20 días, estábamos en un promedio de 600 casos por día. Hoy ya estamos en un promedio de más de 1.100 casos por día. Tuvimos 1.707 casos el día de hoy. Por lo tanto, es claro que hay un aumento sostenido muy importante y que tiene que llamarnos la atención, porque para poder sostener esta decisión de no aumentar las restricciones requiere de un esfuerzo conjunto entre todos. ¿Se puede determinar cuánto estos casos demuestran la circulación de las cepas peligrosas? Manao, Británica, California, Sudáfrica. ¿Está circulando en la Ciudad de Buenos Aires? Hay una circulación, sí, eso lo han dicho ya los expertos. Todavía no hay un detalle respecto de cuántos de estos casos en particular, porque no se hace de cada uno de los casos que se confirman que tiene coronavirus, no se hace la secuenciación que hay que hacer para poder, exactamente, genómica, para poder saber a qué cepa corresponde cada caso. De hecho, es muy interesante la pregunta, Luis, porque en el caso de los que viajaron al extranjero y están volviendo, que van a volver por Ezeiza o por Aeroparque, el sistema que estableció el Gobierno Nacional ahora es que todos se tienen que testear. Todos se van a tener que testear, con antígeno primero. Los que dan negativo van a tener que aislarse. Sí, en su casa. Aunque les haya dado negativo, todo el mundo se aísla. Se tienen que aislar en sus casas. Se pueden aislar en sus casas. Los que dan positivo se hacen un PCR. Y con ese PCR se hace la secuenciación genómica para poder saber a qué cepa corresponde. Mientras tanto, esperan el resultado aislados en un hotel para garantizar ese aislamiento con mucho más cuidado todavía. ¿Qué paga cada uno de los viajeros? Nosotros no se lo cobramos en la Ciudad de Buenos Aires. Ah, ¿no lo sabía eso? Nosotros no lo cobramos en la Ciudad de Buenos Aires. Hay un decreto de una resolución, una disposición administrativa del Gobierno Nacional que establece que sí, que los pagan los ciudadanos. Pero lo interesante de esto es que si da negativo, entonces después del resultado de la secuenciación genómica, pueden terminar el periodo de aislamiento en sus domicilios. Y quienes no tienen que terminarlo en los hoteles. ¿Por qué se hace todo este esfuerzo? Porque lo que se está buscando es justamente demorar lo más posible la circulación de estas nuevas cepas en el país y, por supuesto, nosotros también en la Ciudad de Buenos Aires. Yo sé que no puedes hacer futurología, ojalá pudieras, no podés, es decir, me vas a decir, a hoy, 31 de marzo, no está previsto ningún apriete de las restricciones. Hablale al comerciante que la pasó mal el año pasado. ¿Vos podés asegurarle que no vamos a volver a un cierre? ¿Te imaginas en la Ciudad de Buenos Aires un toque de queda? No puedo asegurarle semejante cosa, porque es cierto, te voy a decir que no puedo hacer futurología. Lo que sí puedo decir es que también depende de nosotros. Depende de nosotros por varias razones. Depende desde el lado del gobierno, y lo vamos a hacer, y lo venimos haciendo, y lo vamos a seguir reforzando. Tenemos que profundizar nuestra estrategia de rastrear, de testear y de aislar. Y eso lo estamos haciendo ahora en Semana Santa, sin ir más lejos. Estamos ampliando nuestra capacidad de testeo en la rural y abrimos de nuevo Costa Salguero para pasar de 4.500 test de turistas a 11.500 test de turistas. Por eso vamos a seguir con esta estrategia a fondo, porque desde el lado del gobierno es nuestro mayor aporte. Del lado individual tenemos que seguir. Y si nos relajamos en algún momento de todos estos meses que fueron muy duros, y todos sabemos que fue una pesadilla soportar todas las restricciones que tuvimos que soportar estos meses, lo tenemos que volver a hacer. Si nos relajamos un poco, tenemos que volver a concientizarnos. Y una más, Luis. Sí. Todas las actividades que están habilitadas se pudieron habilitar porque desarrollamos más de 150 protocolos.
tenemos que cumplir y hacer cumplir con Esos mucha protocolos. rigurosidad esos protocolos. Pero tomo una de las cosas que estás diciendo, Felipe. Se va de vacaciones o se van de viaje los que pueden ahora en Semana Santa. Deben testearse. Toda persona que va más de 150 kilómetros. Más de 4 días. Más de 4 días, etcétera, etcétera. Dependemos de la buena voluntad de ese viajero. Porque si no se testea, ¿qué le pasa? Para mí es mucho más que buena voluntad. Es responsabilidad. Ok. Es responsabilidad. Pero la buena noticia, Luis, es que fue enorme el número de gente que eligió testearse. ¿Sabes cuántas personas, cuántos testeos de turistas tuvimos nosotros? No. 876.000. Fue enorme la respuesta de la gente. La respuesta de la gente. Nosotros tratamos de prepararnos y de brindar el mejor servicio posible, pero fue enorme la respuesta de la gente. La gente demostró a lo largo de esta pandemia mucha responsabilidad y mucha conciencia cívica. Obviamente que todos me van a mostrar una excepción. Sí, curiosidad. De los 876.000, ¿tenés presente cuántos dieron positivo? No, no tengo ese cálculo. No. No, porque no me gusta Pifiar y tirar. Sin la precisión que corresponde para este tipo de Voy análisis. a abrir a la mesa. Si viniste por acá por Palermo, habrás visto que ya hoy, día miércoles, 7 de la tarde, 8 de la noche, es impresionante la cantidad de gente. ¿Barajan la posibilidad de restringir la nocturnidad? Vamos a seguir trabajando, como dije antes, con estas estrategias. Vamos a hacer lo imposible, Luis, lo imposible. Primero, y también lo mencionaban recién en la mesa, vamos a hacer lo imposible para mantener nuestra prioridad, de que las clases presenciales se sostengan en la Ciudad de Buenos Aires y para defender la continuidad y los empleos en la Ciudad de Buenos Aires después de un año durísimo, durísimo para todos, como fue el 2020. Te digo, este crecimiento sostenido y acumulado de casos, como vos dijiste, ¿te pone alerta y decir, che, me parece que hasta las 2 no vamos a poder bancar? Nos pone alerta para todas estas decisiones, pero no es el único indicador que hay que mirar, Luis. Y lo dijimos muchas veces, hay que seguir, primero no es una foto, es la película, cómo evolucionan los indicadores. Pero además no es un solo indicador el de los casos de contagios. Hay que mirar la situación del sistema de salud, tanto el público como el privado, la ocupación de las camas de terapia intensiva, las de internación general, la cantidad de testeos que se hacen y la positividad de esos testeos, los rangos etarios de estos contagios, de estos casos de contagios, no da lo mismo. Y acá tenemos que entender una cosa. La prioridad número 1 es la vacunación. Nosotros con este nivel de aumento de casos de contagio estamos corriendo una carrera. Cuanto más rápido vacunemos, más posibilidades vamos a tener de que no necesitemos restringir actividades. No estaría llegando rápido la vacuna. Bueno, ahora están entrando algunas vacunas más y nosotros en la ciudad nos preparamos, hemos recibido Sputnik, de AstraZeneca, está previsto que lleguen 3 millones de Sinopharm, que van a venir en 3 cargamentos de 1 millón cada uno. No tenemos la precisión de las fechas, pero en principio en los próximos días ya vendría el primer cargamento y en la ciudad nos preparamos para administrar las vacunas a un ritmo de 20.000 dosis por día y podemos seguir ampliando para llegar a 40.000. Con esta proporción de las 3 millones más AstraZeneca más Sputnik, ¿les parece que en la ciudad alcanzan a qué franja etaria? Bueno, con esta decisión también de priorizar la dosis 1 y espaciar más hasta la dosis 2, debiéramos estar muy avanzados en este grupo de mayores de 70, que la buena noticia también de esta semana para nosotros y para mucha gente que está esperando con bastante ansiedad es que empezamos ya a empadronar los mayores de 75. Mañana a las 6 de la mañana ya se empiezan a empadronar los mayores de 70. Dimos 19.500 turnos, ya hoy se vacunaron 4.400 personas. Se supone que es 60 para arriba el mayor riesgo. 60 para arriba. 60 para arriba. Sí. ¿A los de 60 cuándo los van a empadronar? Cuando tengamos, primero como hicimos hasta ahora, cuando los grupos anteriores ya estén todos aquellos que se empadronaron, que son los que deciden vacunarse, ya se hayan vacunado o tengan el turno, ahí es que abrimos el próximo grupo. Nacho. Miguel, le quiero consultar si esta situación, este crecimiento progresivo de casos, en realidad no progresivo sino abrupto, no le genera una preocupación. Entiendo la postura aperturista de la Ciudad de Buenos Aires, pero hace 10 días teníamos una cantidad de casos menor a la mitad.
Hoy ya tenemos, tanto en Provincia de Buenos Aires, récord absoluto de casos. La provincia afecta mucho lo que pasa también en la ciudad. ¿No temen ser tan intransigentes con la apertura que les termine explotando en la cara un pico de contagio? Ya hay, ayer hubo 2.109, anteayer hubo 2.109 acá, hoy 1.700. ¿No le preocupa esa situación de no adelantarse a un cierre por, entiendo, esta preocupación de la economía? Por supuesto que nos preocupa el aumento de los casos de contagio, como lo estábamos conversando recién. Por supuesto que sí, y por eso nuestro monitoreo. Pero también miramos un montón de otros indicadores, como estaba contando también recién, y las decisiones las tomamos basándonos en evidencia, basándonos no solo en los casos, en los datos concretos de todos esos indicadores y la evolución de esos indicadores. Y sí, recojo una frase tuya, Nacho. No somos intransigentes en relación con las restricciones. Si los datos y la evidencia nos muestran que tenemos que tomar una decisión de esas características, lo vamos a hacer. Lo van a tomar. Como lo hemos hecho también en su momento. ¿Ayerdi? Hoy las provincias y la Ciudad de Buenos Aires no pueden comprar vacunas. Se está hablando con el Gobierno Nacional para que puedan acceder y en caso de que puedan acceder, ¿tienen los recursos y quieren acceder a comprar vacunas en el mundo si es que hay? A ver, hoy esa es una discusión que devino un poco abstracta, porque la realidad es que, en primer lugar, en ningún lugar están comprando los estados subnacionales. Y para que se entienda, me parece buena la pregunta, porque hay mucha gente que tiene esta duda. Acá hay dos productores de vacunas, o los países o las empresas. Los países están negociando con los estados nacionales, como es el caso de Rusia, como es el caso de China, y están negociando también con el gobierno nacional en Argentina. Y las empresas, la realidad es que de todo aquello que vendieron, al día de hoy pudieron entregar menos de la mitad de lo que vendieron. Con lo cual, si nosotros quisiéramos, aún con todas las dificultades y todas las discusiones que habría alrededor de este tema, si quisiéramos, nos van a decir que nos van a entregar a partir de noviembre del 2022, con lo cual hoy en día es una discusión que devino abstracta. Cuenta un chisme de esto que está planteando Rosario. Chisme absoluto, ¿eh? Hoy hablé con el CEO de una compañía muy importante en la Argentina, de capitales nacionales, que tiene radicada una parte de sus negocios en Tierra del Fuego, que me decía que iban a proponerles a ustedes, para llevarlo a nivel nacional, comprar un stock de vacunas que les permitirá vacunar a sus empleados y a una cantidad idéntica de ciudadanos comunes que debería elegir el Estado de Pfizer, que la Argentina no destraba esa situación. ¿Primero tuvieron algún tipo de acercamiento de algún empresario? No. ¿Y qué te parece? Ellos quieren, un grupo de empresarios, hacer una especie de fondo solidario de comprar vacunas, a Pfizer particularmente, que no estamos recibiendo, que podrían llegar, y distribuirlas entre sus empleados y una cantidad idéntica a ellos de ciudadanos de a pie. A ver, Luis, es una especulación demasiado... Pero siempre que hubiera oportunidad de que haya más vacunas en la Argentina y que más rápidamente podamos vacunar, lo decíamos recién, la importancia que tiene. Nosotros vamos a estar abiertos al diálogo y a explorar cualquier alternativa. Nosotros tenemos un interés fundamental por vacunar a los ciudadanos. En nuestro caso, nuestra responsabilidad tiene que ver con los vecinos de Buenos Aires y lo más rápido posible, porque justamente... ¿Qué pasó con Pfizer? No, yo no conozco los detalles de las conversaciones que se mantuvieron. ¿Y Quirós no pudo con Bisotti? ¿Sabe? Porque la verdad que es un enigma. Y sería otro productor más, aunque sean 50.000 vacunas, son 50.000 personas. Digo, ¿nadie sabe qué? ¿Sospechás qué pasó con Pfizer? Mira, la verdad es que no conozco los detalles de las conversaciones, ni de las negociaciones, ni de los acuerdos a los que fue desarrollando el gobierno nacional. Y hoy la verdad es que estamos muy enfocados. Bien. Ojalá que llegue cada vez más dosis. Sí, es una buena noticia cada vez que sabemos que o sale un avión, o vuelve un avión, o viene un cargamento con más dosis para poder vacunar con mayor celeridad. Sí, Martín. Felipe, se ven pocos controles en bares, restaurantes respecto de las distancias en las mesas. Se ven en algunos comercios más gente de la que la capacidad permite, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado. ¿Por qué se ve que el gobierno de la ciudad controla muy poco esto? Mira, justo en estos días estamos incluso teniendo conversaciones con las cámaras porque si bien controlamos, también tenemos esta percepción de que ha habido un relajamiento
un poco mayor y por eso estamos reforzando los controles y también reforzando el mensaje a todas las cámaras, porque nosotros queremos preservar el trabajo y de esa manera la fuente de trabajo, que son las fuentes de ingresos para todas las familias. Pero también queremos hacerlo, como decía antes, también los protocolos hay que cumplirlos y hacerlos cumplir también, y por eso vamos a estar reforzando incluso los controles. Bien. Acá me están preguntando respecto que todavía hay gente de más de 80 años que no ha sido llamada a vacunación. ¿Puede ser que todavía haya todavía mayor, super 80 no vacunado? Puede ser que haya mayores de 80 que no se hayan vacunado. Nosotros, cuando yo te explicaba, cuando terminamos un grupo, abrimos el grupo siguiente dentro de esta escala de prioridades en 6 grupos que definió el Gobierno Nacional. Y por eso abrimos el de 70, porque el de 80 ya se había cumplido. ¿Qué quiere decir eso? Que todos aquellos que se empadronaron ya se vacunaron o ya tienen turno. Pero hay algunas personas que todavía no se habían decidido empadronarse. Hay gente que todavía tenía alguna duda, algún miedo respecto de la vacunación. Si me empadroné y tengo más de 80, ya terminaron con ese... Si te empadronaste y tenés más de 80, o ya te vacunaste o tenés turnos, sí, y se están acabando en estos días esos turnos, además. No es que son turnos para muy adelante. Me parece muy interesante uno de los mensajes que mandan. Me dice, soy una ciudadana que no tiene ningún problema físico, tengo más Perdón, Luis, perdón. Y si hubiera un caso excepcional, que se sale de esto que yo estoy describiendo, que nos contacte inmediatamente, nosotros nos vamos a poner a disposición para ver esa situación puntual y resolverla. ¿A dónde se contacta? Sí, se pueden contactar al 147, se pueden contactar por el chat de la ciudad al 11 50 50 0147 y por las redes, por mis redes también a disposición todo el tiempo. Y vale la pena también esta otra aclaración. Cuando abrimos un grupo, no quiere decir que se cierran los grupos prioritarios anteriores. Entendí. Quedan abiertos permanentemente. Acá una televidente dice, tengo 40 años, no tengo ningún problema físico. ¿Me puede decir, Felipe Miguel, cuándo estima que me podré vacunar? Una ciudadana que no tiene 40 años, la edad de mis compañeros. ¿Cuándo estimás a este ritmo de recepción de vacunas que podrá vacunarse? No le puedo decir, no puedo hacer una estimación. En primer lugar, porque con esa edad y con las características que estás describiendo, no forma parte de ninguno de los grupos prioritarios, que son las personas descriptas de riesgo o estratégicas y que están en los 6 grupos. Son aproximadamente en la ciudad 1.300.000 personas, cerca de 1.300.000, 1.400.000 personas. Con lo cual, en esa descripción no cabe acá. Yo no puedo decir todavía hoy, ni siquiera con precisión y rigurosidad, cuándo le cabe a los mayores de 60. Que es lo que hablamos hace poco. Pero pensemos... Mucho menos lo otro. Y los mayores, los mayores de 70, Felipe, ¿lo podés estimar en base a ahora, a partir de mañana se pueden anotar? ¿Cuándo van a poder vacunar al último de mayor de 70? No, porque... Tampoco, tampoco tiene las vacunas. Para la totalidad del grupo no. Obviamente, somos más optimistas porque tenemos la perspectiva de que lleguen estas 3 millones de dosis de Sinopharm, entonces ya vamos a estar razonablemente más cerca de cubrir la población de ese segmento, entonces uno se permite ser un poco más optimista, pero para ser rigurosos no tenemos esa precisión. Ayúdame, Rosario, Nacho, que son los que más precisos son. ¿Cuándo fue el primer vacunado, aprox? Llegaron las vacunas el 24 de diciembre. Muy bien, 24 de diciembre. Del 24 de diciembre a hoy, 31 de marzo, aprox, ¿cuántas vacunas llegaron? 5.780.000. O sea, menos de 6 millones. Sí. 24 de enero, 24 de febrero, 3 meses, 5 millones, casi 6 millones. Las que íbamos a tener en diciembre. Está bien. Pero digo, para hacer una cuenta, o sea, 2 millones por mes, vacunaron? 2 millones por mes, más o menos. Claro. Sí. Si siguen llegando a 2 millones por mes. Es un problema. Pero yo no tomaría, no me parece que sea una buena forma de proyectar el futuro mirando lo que pasó en estos últimos... Para bajar la ansiedad, porque digo, el virus se perfecciona, que es como cuerno decirlo, aumentan las cepas, se complica. Es decir, la vacuna no llega. Digo, bueno, hagamos esta idea. Lo peor que puede pasar es que lleguen 2 millones por mes. A 2 millones por mes estamos en marzo, nos quedan 9 meses, son 18 millones. Estamos nunca más. De vuelta, no me parece, Luis, que sea un buen ejercicio el de querer proyectar el futuro con la realidad que vivimos estos últimos 3 meses. ¿Decís tu edad? Sí, ningún problema. ¿Cuántos años tenés? 49 años. ¿Cuánto vas a vacunar vos? ¿Cuándo crees que te va a tocar? No me toca en principio, salvo que se definan algunos de los grupos de personal estratégico. Sí. No estoy incluido en ninguno de los grupos. ¿Vos decís que 2021 te van a pinchar el brazo? La verdad es que no lo puedo estimar, Luis.
No lo puedo estimar. No hay modo, le estoy tratando de buscar alguna vuelta para que me tiene una fecha y no hay ningún modo. Consulta que se está haciendo, ¿en cuánto se va a estirar? O sea, ¿en cuánto se va a diferir la segunda dosis en las vacunas que tienen segunda dosis? La definición es que entre la primera dosis y la segunda dosis va a haber un plazo de entre 10 y 12 semanas. Y los únicos exceptuados de ese periodo son aquel personal de la salud que está abocado a la atención del COVID. Las de AstraZeneca, acá aplicaron AstraZeneca en la ciudad, que tiene una segunda dosis. Sí. Mucha Las gente que aplicamos en la ciudad de Buenos Aires, todas tienen una segunda dosis. Bueno, ahora... no, claro, todas tienen, porque Sinopharm también tiene segunda dosis. Sinopharm y Sputnik tienen también segunda dosis. Sería Janssen o Johnson & Johnson y Moderna, las que tienen una sola dosis. Que no están en Argentina. Lo que tiene Sinopharm es que es el mismo componente, la dosis 1 de la dosis 2. Claro, totalmente. ¿Están garantizadas las llegadas de las segundas dosis? Porque en el caso de Sputnik son distintas los componentes de primera y segunda dosis. Desconozco en el caso de AstraZeneca. Son la misma. ¿Son la misma? ¿Está garantizado que lleguen estas vacunas? A ver, depende del gobierno nacional. Yo no puedo dar esa garantía. Esperamos que sí. Contamos con que sí. ¿Qué pensás de las restricciones que tomó la provincia de Buenos Aires? O sea, porque ahora ustedes decidieron no. La provincia de Buenos Aires modificó en 110 distritos. Nocturnidad, reuniones. Las reuniones van a seguir en la capital federal. ¿Qué reunión está permitida en un domicilio particular? A ver, en principio lo que hizo la provincia de Buenos Aires fue hacer algunos ajustes y que están buenos además porque adecuar esa realidad en consonancia también con las disposiciones que ya teníamos en la ciudad. Y es bueno eso, porque esa coordinación es bueno como siempre la trabajamos en el AMBA. Voy a dar un ejemplo, en el caso de la nocturnidad, es bueno que no haya un lugar en donde la actividad termina a las 2 de la mañana y en otro distrito muy cercano, donde termina tal vez a las 6 de la mañana. Y por eso nosotros en la ciudad teníamos esa restricción de 2 a 6 de la mañana y es buena esta coordinación también con la provincia que también esté restringido de 2 a 6 de la mañana. Yo digo, viste que con tanto que ha pasado uno se marea. En la ciudad de Buenos Aires, yo hago una reunión en mi casa. ¿Hasta cuántas personas está admitido? Hasta 10 personas. Hasta 10 personas. Hasta 10 personas. Casamiento, cumpleaños, igual. Bueno, ahí empezamos en un nivel de detalle para varias de estas situaciones y en los casos de los casamientos, por ejemplo, si se podían realizar las ceremonias dentro de los establecimientos como las iglesias o los templos o las celebraciones religiosas y dependía también de cada establecimiento, qué características tenían en términos de cantidad de metros, circulación del aire, si tenían dentro o si tenían espacio afuera también. Entonces dependía ya de algunas características también de cada establecimiento. O sea, domingo de Pascua, tenemos misa. Gracias que me apuntan que es sábado de gloria, pues soy agnóstico y se me complica saber qué se hace. No, bueno, me acuerdo, yo vengo a la ciudad de Rosario, donde se hace la peregrinación del Padre Ignacio, que es una cosa, 250.000, 300.000 personas. Digo, ¿qué hay? ¿Depende de cada iglesia esto entonces? Sí, depende del tamaño. Depende del tamaño de cada iglesia, sí. Claro, totalmente. Sí, Martín. Sobre la coordinación con Provincia de Buenos Aires por el AMBA. El año pasado se vio mucho y muy buen diálogo con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Este año, en este último tiempo, no se lo ve tanto. ¿No se lo ve porque no lo hay o lo hay pero no se lo ve? No, probablemente no se lo esté viendo tanto porque en estos últimos meses también, donde básicamente los efectos de la pandemia habían ido decreciendo, ¿no? Y las consecuencias de la pandemia también, veníamos más en un ritmo, excepto por el fin de año que tuvo un impacto, veníamos en un ritmo más de búsqueda de las aperturas, de ir volviendo a la normalidad, y entonces en ese contexto la verdad es que no era tan necesaria esa coordinación, pero de hecho yo dialogo bastante seguido con Carlos Bianco, con mi par de la provincia de Buenos Aires, también lo hago con Santiago Cafiero cuando es necesario. Ayer a la noche, sin ir más lejos, estuvimos conversando con Carlos Bianco respecto a estas decisiones y justamente acelerar y darle más fluidez a nuestras comunicaciones, dado la aceleración en los casos de contagio. Sí, Nacho. Sí, el tema Paso trazó, digamos, una polémica entre oficialismo y oposición. Desde la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué postura tiene de todo lo que se dijo?
A ver, por un lado nuestro espacio ya se expresó varias veces. Nosotros creemos que no está bueno cambiar las reglas de juego en el medio del partido y que reglas tan importantes que hacen a la esencia misma de la democracia también, como son los actos electorales, en el caso de que se produzca una modificación, sería mejor que se produzcan para el siguiente acto electoral y no para el mismo que está en curso. Pero de todas maneras, cualquier tipo de cambio o que se quisiera instrumentar debiera llevarse adelante con un nivel de diálogo muy amplio, con un grado de consenso importante también de todos los espacios políticos y, por supuesto, en el marco del Congreso. Bueno, pensando en esto, digo, 31 de marzo, me imagino que se pronostica a semana, digamos que se mira al curso de 7 días. ¿No ves hoy que post Semana Santa esto se agrave a un punto parecido a marzo del año pasado? Nosotros seguimos día a día, día a día. Y de hecho vale la pena también aprovechar esto para aclarar uno de los números que mencionaba Nacho hace minutos, que tenía que ver con los casos de contagio del día de ayer y el día y anteayer, Sí. que fue de El más día de de los 2000 29 casos. horas, sí. Exactamente. Ese día que tuvo más de 2.000 casos también se vio influenciado porque el corte, que siempre se produce a las 15 horas, se produjo 5 horas más tarde y entonces acumuló más casos. Y por eso en el caso de esos 2 días, lo bueno sería sumarlos y dividirlos en 2 para entender cuál es ese promedio. Es un promedio aproximadamente de 2 días de 1.500 casos. Bueno, gracias Felipe, muy amable. Muchas gracias, Nos Luis. Muchas estamos gracias viendo. a todos. Buenas noches. Ayer el programa se dividió en el